Hoy os voy a relatar la historia de El monje copista y el mapa prohibido. El amanecer apenas comenzaba a teñir los vitrales de la abadía de Fulda, cuando Fray Anselmo ya sostenía entre los dedos su pluma de ganso. Tenía las manos firmes y el pulso templado por años de disciplina. Copiar, corregir, respirar el silencio. Aquella era su vida. El escritorium despertaba poco a poco. A su alrededor, otros monjes preparaban los pergaminos, afilaban las plumas y molían los pigmentos que utilizarían durante la jornada. Una página mal copiada podía alterar una palabra. Una palabra alterada podía cambiar el sentido de una frase, y una frase equivocada podía transmitirse durante generaciones. Por eso, copiar no consistía simplemente en escribir. Había que leer, comparar, corregir, comprender. En aquellos años, el mundo carolingio estaba viviendo un renovado interés por los libros y por el saber antiguo. Reyes, obispos y abades comprendían que muchos conocimientos se habían conservado en manuscritos que debían ser copiados antes de que desaparecieran. Las abadías se habían convertido así en lugares de memoria. Los libros eran escasos y costosos. Cada códice exigía horas de trabajo. Pieles preparadas, tinta, pigmentos y una paciencia que hoy resulta difícil imaginar. Y en Fulda, aquella tarea tenía una importancia especial. La abadía contaba con una escuela donde se estudiaban las escrituras, pero también las disciplinas que durante siglos habían formado la educación de los hombres cultos: la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, las llamadas las artes liberales. Anselmo sentía especial fascinación por las que hablaban de los números, las formas y el cielo. Le intrigaba que los números pudieran servir para ordenar aquello que los ojos no alcanzaban a comprender. Le fascinaba observar cómo las sombras cambiaban a lo largo del día, y cuando tenía ocasión de contemplar el cielo nocturno, se preguntaba cómo podían los astros seguir caminos tan precisos. No veía contradicción entre estudiar la creación y venerar a su creador. Al contrario, pensaba que quizá ambas cosas formaban parte de una misma búsqueda. Si Dios ha creado el mundo, pensaba, ¿no será también una forma de honrarlo intentar comprenderlo? Pero había algo que le inquietaba todavía más que las estrellas: la Tierra. En la biblioteca había mapas. No eran como los mapas que nosotros conocemos. No siempre pretendían decirle a un viajero qué camino debía tomar ni cuánto faltaba para llegar a una ciudad. Algunos intentaban representar el orden del mundo entero. En ellos podían aparecer tierras conocidas junto a lugares descritos por autores antiguos, nombres procedentes de las escrituras, mares apenas conocidos y regiones de las que sólo existían relatos. Un mapa podía ser al mismo tiempo geografía, memoria y una manera de imaginar la creación. Anselmo pasaba largos minutos contemplándolos. En algunos, el mundo conocido aparecía rodeado por el gran océano. En otros, las tierras se organizaban siguiendo antiguas tradiciones que dividían el mundo conocido entre Europa, Asia y África. Aquellos mapas
no le parecían falsos, le parecían incompletos, y aquella diferencia lo obsesionaba, porque una cosa era saber que no se conocía una tierra y otra muy distinta era saber si esa tierra existía. Una tarde, mientras mezclaba tinta junto a una ventana del escritorium, murmuró: «Si el Creador es infinito, ¿cómo puede ser tan pequeño el mundo de sus criaturas?». Un monje que trabajaba cerca levantó la cabeza. «¿Has dicho algo?». Anselmo sonrió. «Nada importante, pero sí lo era». Por aquellos días, en la escuela de la abadía, enseñaba un joven monje que comenzaba a adquirir fama entre los estudiosos, Rabano Mauro. Había estudiado en Tours con Alcuino de York, uno de los grandes maestros de la época, y había regresado a Fulda con una profunda pasión por el conocimiento. Anselmo lo había escuchado hablar alguna vez de los antiguos autores y de la importancia de conservar los textos con cuidado. Rabano no veía el estudio de las artes liberales como un enemigo de la fe. Para él, aprender a leer correctamente, razonar, medir, calcular o comprender el movimiento de los astros podía ayudar también a comprender mejor las escrituras y el orden de la creación. Aquella manera de pensar fascinaba a Anselmo. Sin embargo, también había algo que el joven copista había aprendido en el escritorium. El saber podía perderse. Un manuscrito podía perder una palabra. Un manuscrito podía tener una palabra equivocada. Un copista podía omitir una línea. Una obra antigua podía sobrevivir únicamente en una copia deteriorada. Y cuando se perdía el último ejemplar de un texto, desaparecía con él una parte del conocimiento. Quizá por eso Anselmo sentía que cada libro que pasaba por sus manos contenía algo más que palabras. Contenía memoria. Fue durante una tarde de invierno cuando encontró el mapa. Había bajado a uno de los depósitos de la biblioteca buscando un manuscrito antiguo. El lugar estaba oscuro y olía a humedad. Mientras apartaba unos rollos de pergamino, vio algo detrás de un estante. Era una pieza de vitela enrollada. La sacó con cuidado. Estaba cubierta de polvo y tenía pequeñas manchas de moho. Anselmo la llevó hasta la luz. Al desenrollarla, dejó escapar una exclamación. Había líneas, costas, nombres, rutas marítimas. Algunos estaban escritos en latín y parecían proceder de una tradición mucho más antigua. Anselmo se inclinó sobre el pergamino. Aquello no se parecía a los mapas que conocía. Había algo en sus trazos que recordaba a las antiguas descripciones del mundo. Pero lo verdaderamente extraño estaba en el extremo occidental. Una línea de costa avanzaba hacia el océano y allí se detenía. No terminaba en una montaña, no llegaba a otra ciudad, simplemente desaparecía. Anselmo acercó la lámpara. Más allá solo había espacio en blanco. «¿Qué intentabas mostrar?», susurró. Durante largo rato contempló aquella línea. Después comprendió que el mapa no le estaba dando una respuesta. Le estaba haciendo una pregunta. ¿Qué había más allá? Anselmo sabía que no debía llevarse el pergamino,
pero tampoco quería que desapareciera otra vez detrás de un estante. Lo estudió durante días, buscó referencias en otros manuscritos, comparó nombres, intentó reconocer algunas de las costas. Cuanto más buscaba, más preguntas encontraba. ¿Había sido aquel mapa una copia de otro mucho más antiguo? ¿Había confundido su autor una historia con un lugar real? ¿Se trataba de una tradición transmitida por viajeros? ¿O aquellas líneas conservaban un conocimiento que se había perdido? Anselme comprendió entonces algo que no había aprendido en ningún libro. Conservar un conocimiento no significaba necesariamente saber si ese conocimiento era verdadero. Había que examinarlo, compararlo, preguntarse de dónde procedía y aceptar que quizá no existiera una respuesta. Aquello le produjo más inquietud que el propio mapa, porque la duda no era un enemigo que pudiera expulsar de la mente. Una vez entraba, quería quedarse. Durante meses Anselme llevó una vida que nadie sospechaba. De día copiaba manuscritos, de noche regresaba a su mesa. Había decidido reproducir el mapa. No quería destruir el original, ni llevárselo. Quería conservar su contenido. Trabajó sobre unos folios del gran salterio que estaba preparando para la biblioteca de la abadía. Utilizó tinta de agalla de hierro y trazó las líneas con extrema precisión. Cada costa, cada nombre, cada ruta y sobre todo aquella línea que se internaba hacia el oeste y desaparecía en el vacío. Mientras trabajaba pensaba en algo que había oído decir a los maestros de la escuela. Un libro no era solo un objeto, era un puente. Un texto escrito 100 años atrás podía hablarle a un hombre que todavía no había nacido. Quizás aquello era lo que estaba haciendo él, construir un puente. Pero había una diferencia. Anselme no sabía si lo que estaba transmitiendo era verdad. Solo sabía que era una pregunta que merecía ser conservada. Cuando terminó, cerró el salterio. Desde fuera parecía un libro más. Dentro escondía un mundo posible. El abad Hradgar era un hombre de carácter firme. Había dedicado grandes esfuerzos a la construcción y el crecimiento de la abadía y esperaba de sus monjes obediencia, disciplina y trabajo. No era enemigo del saber. De hecho, había enviado jóvenes monjes a estudiar con maestros importantes, pero también sabía que la curiosidad podía convertirse en desorden si cada hombre comenzaba a decidir por sí mismo qué conocimientos debía conservar y cuáles debía cuestionar. Para Hradgar, un monje debía conocer su lugar. Anselme lo comprendía y precisamente por eso sabía que el mapa debía permanecer oculto. No porque creyera que el mundo que mostraba fuera necesariamente cierto, sino porque todavía no sabía qué pensar de él. En aquel tiempo, la corte de Luis el Piadoso continuaba la tradición carolingia de reunir, copiar y conservar manuscritos. Un día llegó a Fulda un encargo procedente de la corte. Se necesitaban códices de gran calidad. Los monjes comenzaron a preparar los manuscritos que podían ser enviados. Después de revisar varios, Hradgar eligió el gran salterio en el que Anselme había trabajado durante meses. El corazón del copista se detuvo. El mapa
iba a salir de la abadía, ya no estaría bajo su control. Y por primera vez sintió miedo de haber cometido un error. Quizá había ido demasiado lejos. Quizá una pregunta escondida dentro de un libro podía causar más problemas de los que había imaginado. El salterio fue llevado a la sala donde el abad debía revisarlo. Radgar pasó las páginas lentamente. Todo parecía perfecto, hasta que encontró una pequeña mancha de tinta. Frunció el ceño, volvió atrás, levantó el folio y descubrió el mapa. Durante unos segundos solo se oyó el crepitar de una lámpara. ¿Qué es esto? Anselmo bajó la cabeza. Un mapa, padre. ¿Quién te ha permitido dibujarlo aquí? Nadie. Radgar lo miró fijamente. ¿Y por qué lo hiciste? Anselmo dudó. Después respondió: porque no sé qué hay al otro lado. El abad frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo dibujas? Anselmo levantó por fin la mirada. Porque quizá alguien pueda descubrirlo algún día. El abad estaba a punto de ordenar que el manuscrito fuera apartado cuando el emisario imperial se acercó. Había observado el mapa en silencio. Padre abad, dijo, antes de destruirlo, quizá deberíamos preguntarnos qué es. Radgar lo miró. Es una desobediencia. Eso sí, lo sabemos. El emisario volvió a contemplar las líneas. Pero no sabemos si lo que representa es verdadero. Anselmo permaneció inmóvil. Aquellas palabras le resultaron extrañamente reconfortantes, porque esa era precisamente la cuestión. El emisario continuó. En la corte se reúnen hombres que estudian textos antiguos, astronomía, geometría y otras disciplinas. Si este mapa procede de una tradición antigua, quizá pueda compararse con otros escritos. Radgar guardó silencio. Y si resulta ser falso, añadió el emisario, también habremos aprendido algo. El abad miró de nuevo a Anselmo. Tal vez comprendió entonces que el verdadero peligro no estaba en preguntar. El peligro estaba en confundir una respuesta deseada con una verdad. Finalmente permitió que el salterio fuera enviado, pero Anselmo fue castigado por haber ocultado el mapa dentro del manuscrito. Durante un tiempo quedó apartado de sus tareas habituales y fue sometido a una estricta disciplina. El mapa, en cambio, partió hacia la corte. Anselmo nunca supo qué ocurrió después. Durante años continuó copiando manuscritos. Aprendió que algunos textos antiguos se contradecían, que algunos relatos eran imposibles de comprobar, que los mapas podían equivocarse y que incluso los hombres más sabios podían ignorar algo. Pero también aprendió que la ignorancia no era necesariamente una derrota. A veces era el comienzo de una búsqueda. Mientras tanto, en la corte, algunos estudiosos examinaron el mapa. No pudieron determinar con certeza qué representaba aquella línea occidental. Podía ser una interpretación de una antigua tradición, podía ser un error. Podía ser la memoria deformada de algún relato de viajeros. No había pruebas suficientes y precisamente por eso comenzaron a discutir. ¿Qué fuentes habían utilizado los antiguos? ¿Qué parte de sus relatos podían considerarse fiables? ¿Qué lugares habían sido realmente visitados? ¿Dónde terminaba el mundo conocido? ¿Y dónde comenzaba aquello que todavía
nadie podía describir? El mapa no había demostrado la existencia de una tierra desconocida, pero había conseguido algo más sencillo y quizá más importante. Había obligado a unos hombres a admitir que no lo sabían todo. Anselme murió muchos años después sin conocer el destino de su mapa. Su nombre no quedó unido a ninguna gran obra, no fue explorador, no cruzó mares, nunca abandonó los muros de la abadía para buscar aquella tierra que quizá ni siquiera existía. Fue solamente un copista, un hombre que pasó gran parte de su vida inclinado sobre un pergamino, copiando las palabras de otros. Pero una noche decidió conservar una pregunta. Y las preguntas, a diferencia de los hombres, pueden viajar muy lejos. Quizá por eso los antiguos libros eran tan importantes, porque en ellos no solo se guardaban respuestas, también se guardaban dudas, ideas, errores, descubrimientos, relatos y preguntas que esperaban durante siglos a que alguien volviera a formularlas. Anselme no descubrió una tierra nueva, descubrió algo diferente, que los límites del conocimiento no están hechos solamente de aquello que sabemos. También están hechos de aquello que todavía no sabemos que existe. Y quizá por eso, cada vez que alguien abre un libro antiguo, hay algo más que palabras esperando dentro. Hay un mundo, y en algún lugar de ese mundo, una pregunta. Esta historia está ambientada en la abadía de Fulda hacia el año 815, durante el Renacimiento carolingio. El contexto histórico, la actividad intelectual de Fulda, la figura de Rabano Mauro, el abad Radgar y el mundo de los manuscritos pertenecen a la historia. Fray Anselme, el mapa prohibido y los acontecimientos narrados son fruto de la imaginación.